Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Máquina del Tiempo, reviviendo el pasado. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Enseguida se los voy a presentar. Primero que nada tenemos a la licenciada en Historia, Sonia Burgos. Sonia, bienvenida. Hola, ¿qué tal, querida Belén? Muchas gracias por tu invitación. Es un honor el estar aquí. Espero poder aportar algo de mis investigaciones en tu programa y asimismo el poder aprender de mis colegas. Claro que sí, Sonia. También fue un gusto para mí el tenerte en este lugar. Pasamos con la licenciada Rocío Ramírez. Bienvenida, Rocío. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Belén. Gracias por la invitación. Espero y les sirva de gran ayuda este aporte que daré del año de 1870 en adelante. Gracias por acompañarnos, Rocío. Licenciada en Ciencias de la Educación, Rosario Quiroz, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Belén, por tu invitación tan cordial. Y aquí para hacer muchas informaciones acerca de la educación de México, acerca de la historia, sobre todo con la ayuda de mis compañeros. Ambrosio López, licenciado, bienvenido. Es un placer tenerlo con nosotros en esta hora. Hola Belén, ¿qué tal? Es un privilegio para mí el poder estar aquí y compartir un poco de los conocimientos que tengo. Espero y tu audiencia aproveche bien este tiempo para que adquiera todo el conocimiento de la historia de México. Por último tenemos a el licenciado en Historia, Jaciel. Bienvenido, licenciado. Hola Belén, ¿qué tal? Mucho gusto. Espero que mis aportes les sirvan de algo aquí a ustedes, mis compañeros y a los que nos están escuchando. Así es, pues bienvenidos a todos. Es un placer para todos nosotros, para mi equipo de trabajo, el tenernos en esta hora. Yo sé que vamos a aprender mucho unos de otros y sobre todo que la vamos a pasar bien, porque lo que nos interesa en este programa es revivir nuestro pasado y creo que es algo que nos apasiona a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a explorar a nuestro querido México. Hablaremos de los hechos que marcaron la historia de nuestro país. Estimada Sonia, yo he leído un poco de tus investigaciones y de verdad la parte que más me ha llamado la atención de tu investigación es en la década de 1770 a 1780. ¿Nos podrías contar algo sobre esta década? Claro que sí. De hecho, en esta semana se están cumpliendo aproximadamente 245 años de un suceso en el cual se fundó el Nacional Monte de Piedad. En aquel entonces con el nombre de Sacro y Real Monte de Piedad Ánimas, que fue inaugurado por el conde de Santa María de Regla. Mira qué interesante, 245 años. Oye, y una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto fue el presupuesto para esa inauguración o fundación? Para poderse fundar el Nacional Monte de Piedad se requirieron 300,000 pesos. Interesante. Sí. Otro de los sucesos en ese mismo año fue el nacimiento de Mariano Matamoros, sacerdote y líder insurgente que combatió en la Segunda Guerra de Independencia el 14 de agosto. Bueno, Belén, ya que estamos aquí, aprovecho para decirte que yo también he leído un poco de ti. ¿En serio? Sí. Y he leído un poco de los acontecimientos que surgieron de 1790 a 1800, no sé qué nos puedas aportar, que también nos pueda dar conocimiento. Bueno, pues, mira, por ejemplo, en 1799 sucedió, a lo mejor no está dentro de la historia, no es algo muy conocido, pero hubo una conspiración en contra de los españoles en Nueva España, al que llamaron conspiración de los machetes, pero fracasó. Esta fue una rebelión de criollos humildes, pero solamente estaban armados con 50 machetes, de ahí viene ese nombre. Pues obviamente con 50 machetes no iban a poder hacer mucho, ¿verdad? Entonces fracasó esta conspiración, pero es muy importante porque marca una pauta para la independencia, o sea, desde ahí ya comenzaban a ver la forma en que podían rebelarse contra los españoles. Oye Belén, ¿y qué medidas tomaron los españoles? Bueno, pues no eran tantas personas las involucradas en esta conspiración, entonces pues a los líderes de inmediato
desaparecieron, ya sabes a qué me refiero. Sí. Y algunas otras personas que estaban involucradas pues los sometieron, los tomaron como esclavos para que no se volviera a repetir esta situación. Que bueno, ya más adelante sabemos que sucedieron otras conspiraciones en donde sí pudimos levantarnos en armas contra los españoles, pero mientras tanto pues intentaron ahí mantenerlos sometidos. Vaya, pues qué interesante, porque hasta la fecha ha habido algunas situaciones en las que se emplean las mismas estrategias con personas que deciden hacer acciones como la de los españoles. Así es, lamentablemente esto sigue pasando en nuestra actualidad. Y bueno, Rosario, ahora que haces este comentario, yo he leído tu libro, me parece bien interesante. ¿Tú te basas o te enfocas más en los años de 1830? ¿Qué nos puedes aportar? Claro, pues mira, a donde yo me puedo adentrar un poco es sobre la educación, pero vamos a hacer un contexto un poquito más breve. En 1830, Anastasio Bustamante inicia su mandato como presidente de México, tras la rebelión contra Vicente Guerrero. Y bueno, la primera acción de este presidente fue crear el Camino México-Guanajuato, iniciando un proceso de comunicación. Pues sabemos que ahora existen carreteras y hay movimientos más fáciles, más, pues con menos complicaciones de llegar a hacer información o enviar algunas cosas, pues de producción o cosas así. Pero bueno, en 1832 México tuvo un pequeño grupo de tejanos de origen estadounidense, obviamente, pero se negaban a irse de nuestro territorio, por lo cual este presidente, Anastasio Bustamante, envió un ejército de 2,000 hombres, obviamente soldados, para hacer una acción un poquito más violenta y pues hacerlos salir del territorio. Exacto. Pero mira, qué contrariedad, ¿no? O sea, ya muchos años de México se enviaban a que salieran y ahora es todo lo contrario, ¿no? De Estados Unidos hacen que salgamos los mexicanos. Exacto. Pues yo creo que antes nosotros aplicábamos eso y ahora nos están regresando las mismas acciones. Así es. Oye, María, ¿y qué piensas de las acciones que está implementando el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está echando a nuestros compatriotas afuera de su país? Pues la verdad es algo que me causa mucho conflicto, ya que Estados Unidos robó mucho territorio de México y pues desafortunadamente no se puede decir que desde su origen hayan sido estadounidenses o hayan sido de sus territorios, sino que nos están corriendo de nuestros mismos territorios. Y bueno, ya que estamos un poco en el tema de Estados Unidos, licenciada Rocío, ¿nos podrías hablar un poco sobre nuestras pérdidas de terreno? Bueno, Platícanos un poco acerca de alguno de los responsables. ok, muy buenas tardes. Primeramente les voy a hablar de un presidente muy importante que fue Benito Juárez. Tuvo varias reelecciones que pues en su totalidad fueron 14 años que él estuvo en nuestra gobernatura, desde 1858 hasta 1872. En 1871, para ser exacto, se realizó una revolución antijuarista en contra de la reelección del presidente mencionado. Oye, sí, porque 14 años son bastantes, ¿no? O sea, nos estábamos quejando de alguien que venía ya 30 años y ahora con 14, pues obviamente sí va a haber gente que no lo quería. Sí, claro, y un dato curioso es de que nosotros lo conocemos como Benito Juárez, pero en sí su nombre completo es Benito Pablo Juárez García. Eso es lo más como que curioso que tenemos en nuestra historia. Pero bueno, hablar de tema de pérdida de territorio, de conflicto que tenemos con Estados Unidos, es un tema, de nunca acabar, ¿verdad, compañeros? Así es. Sí. Entonces, pues, ¿qué les parece si le dejamos aquí un poquito y luego retomamos este tema, hacemos una cita nuevamente con todos ustedes y retomamos este tema, ¿les parece? Perfecto. Bueno, ahora vamos a dar un salto hasta 1940 con el licenciado Ambrosio López. ¿Qué puedes aportarnos tú? Hola Belén y otra vez saludos a toda tu audiencia. Voy a hablar del presidente Manuel Ávila Camacho y uno de sus aportes más grandes fue la creación del IMSS. Se creó en
el 19 de enero de 1943. El IMSS, vaya, otro tema del que todo el mundo podemos opinar, ¿no? Sí, esto fue un gran avance en nuestro sistema de salud. Fíjate lo que ocasionó esta creación. Brindó atención médica y bienestar social a más de 80 millones de mexicanos. Entonces, esto es algo que nos orgullece a nosotros como mexicanos y es algo que para mí, en lo personal, este presidente fundamentó las bases para un proyecto de salud el cual nosotros los mexicanos podemos disfrutar. Por ejemplo, una de las raíces por el cual tenemos el Seguro Popular es porque se tomaron los ejemplos que este gobierno de Manuel Ávila Camacho. Pues sí, en ese momento fue como de suma importancia, ¿no? Aunque ahora muchos nos quejamos, digo, sí ha contribuido bastante para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Sí, desafortunadamente, perdón que te interrumpa, desafortunadamente como que hay muchas quejas acerca de ese servicio médico porque pues es algo que ha descuidado el gobierno, presidente tras presidente, y como que han minimizado su valor, y yo creo que fue algo muy importante porque pues se creó con la intención de mejorar la calidad de vida de todo mexicano, y pues desafortunadamente creo que está empeorando conforme pasa el año. Bueno, es que aparte también hace falta innovación, hace falta que se le invierta más a la estructura, que se le invierta más a las carreras de los médicos. Sí, pero pues ¿dónde queda todo eso? Claro, es lo que te comento, que hace falta esto. Nos quejamos solamente, pero yo digo que también ha tenido buenas contribuciones. ¿Qué opinas tú, Sonia? Pues yo en lo personal he tenido muy buen servicio, una muy buena calidad en atención del seguro. Sí, fíjate que estoy de acuerdo totalmente contigo, Belén, y contigo, Rosario, de que sí hay muchas áreas de oportunidad, pero no solamente tenemos que ver lo negativo, sino también lo que ha producido este sistema. Fíjate, en la actualidad contamos con 1,800 unidades médicas de 3 niveles. A través de todo el territorio contamos con 1,500 unidades familiares, hospitales generales, que brindan atención a más de 500,000 mexicanos por día. Entonces, sí hay varias áreas de oportunidad, pero también tenemos que destacar todo lo productivo, todos los aportes que ha ayudado a nuestra sociedad. Claro, y contando también como las especialidades donde ahí hay una mejora de servicio, hacen un mayor esfuerzo, y pues claro, tocando el tema un poquito aquí del estado, creo que San Luis Potosí, he escuchado que es el mejor estado en cuanto a medicina y servicio médico. Sí, y es un orgullo nosotros como potosinos el ser el estado con mayor calidad que ofrece este servicio. Y bueno, ya que se habla acerca de la creación de instituciones, es bueno decir acerca de la creación del INJUVE. En 1950, como ves, es el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Te preguntarás o se preguntarán qué es, quién lo hizo y con qué propósito. Pues bueno, el INJUVE es una organización pública. Es acerca o está basado en el Ministerio de Sanidad, de Consumo y el Bienestar Social. Para aquel año fue creada por el presidente Miguel Alemán. ¿Con qué propósito? Pues bueno, los jóvenes políticos tenían miedo o no estaban capacitados para tomar tal cargo. Entonces, con esta institución que creada en ese año, pues brindó mucho apoyo, ya que tenía como objetivo preparar y dirigir a estos jóvenes, ¿verdad?, para que tomaran este cargo tan importante. Y gracias a esa institución, pues se vieron bastantes, diría yo, cambios en ellos. Y bueno, ya tocando el tema de la educación, Sonia, ¿qué nos puedes aportar en el año que has estudiado? Yo les puedo hablar un poco de 1773, en donde fue la creación de la Escuela de Lengua Castellana. No sé si sepan un poco de ello. Cuéntanos. Bueno, ahí se estudiaba lo que era la lengua castellano, la doctrina cristiana, leer y escribir.
estaba por medio de los obispados, pero ordenaron que las cajas de comunidad y como también los padres de los niños financiaran la escuela. Entonces a partir de ello empezó a formar parte pues de ellos, ya no fue tanto de los obispados. En ese mismo año se empezaron a elaborar reglamentos para los pueblos indios en comunidades como Guanajuato, San Luis Potosí y Ciudad de México, en donde surgió un reglamento en el mismo de los tres. Uno de ellos fue disminuir los gastos, aumentar ingresos y enviar dinero sobrante fuera de las localidades de cajas reales. Vaya. Qué interesante. ¿Cómo no ha podido permanecer esas ideas o esas aportaciones económicas para la educación? Porque actualmente y tristemente creo que han abandonado mucho la educación y la importancia de la educación en las personas, en los niños. Y por ejemplo, hay gente pues adulta que no ha sacado la secundaria, se ha quedado pues sin estudiar, y qué importancia y qué felicidad, la verdad, que en esos tiempos podían apoyarse. Incluso aquí en los mismos pueblos indígenas que tenemos a nuestros alrededores, en municipios, pues la falta de educación y estando en el olvido. Bueno, algo importante que puedo rescatar de lo que tú nos comunicas, y que me interesó bastante, es que poco a poco se han ido despegando lo que es la escuela de la religión, ¿no? La doctrina. Y bueno, yo creo que eso es algo importante, porque no es algo que se pueda mezclar mucho, es algo que la ciencia también tiene su aporte muy, muy importante. O sea, aunque en el pasado se hayan podido basar en la religión, también la ciencia ha tenido sus aportes importantes. Por ejemplo, en 1792 se crea la Escuela de Minería. Esta escuela sí ya es totalmente independiente de la religión y es de carácter científico. Esta escuela se crea con la finalidad de explorar las riquezas del subsuelo mexicano, que bueno, ya para estos tiempos, ya en la actualidad ya está bien explorado, ya está erosionado nuestro suelo, pero para este año apenas se estaba creando la Escuela de Minería. Claro, y en eso de escuelas, pues en 1830, la decadencia de los colegios, o sea, ya no solamente eran, pues, solamente instituciones así un poco abiertas, sino ya eran colegios. Y bueno, sobre todo en la universidad, hubo de esta decadencia que les menciono, fue tan notoria que el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Lucas Alemán, fue quien propuso cámaras. Pero bueno, te preguntarás quién fue Lucas Alemán. Él fue un empresario, político y un historiador, naturalista y escritor novohispano, así que pues creo que tenía las suficientes bases como para poder realizar un cambio en este plan de reformas. Y te diré en qué consistían. Pues mira, eso era en la división y clasificación de la enseñanza en el sistema educativo. Su educación fue dividida en ramas, que era pues desconocidos y sin objetivos del sistema colonial, que era el que más predominaba en ese tiempo. Pero bueno, ni los principales involucrados de los que te menciono del sistema colonial no estaban de acuerdo con las cámaras de este historiador. Sin embargo, pues fue perdiéndose el proyecto, no estuvieron de acuerdo, por lo cual pues lo abandonaron. Pero mira, en el año de 1832 se dio un resultado entre la alianza con la fracción de un ejército y milicias cívicas federalistas, que fue con el estado de Zacatecas. Y llegando al poder de los liberales republicanos, en este caso Manuel Gómez Pedrasta, se encargó de la presidencia Gómez Farías, quien fue con el ejército del poder.
Fíjate qué interesante tus aportes, Rocío. Te puedo decir también esto, que en 1942 Ávila Camacho también hizo algo similar, en donde se reformaron planes y programas educativos. Se buscaba mejorar la sociedad porque, como tú lo cuentas, teníamos muchos rezagos académicos en nuestros alumnos desde hace mucho tiempo. Entonces, estos aportes que hace Ávila Camacho me parecen fascinantes en nuestro sistema educativo, los cuales buscaron eliminar la coeducación. ¿Y en qué consistía esto? Pues en que solamente se permitían niños en una escuela y en otra escuela niñas, o sea, no se permitía que se mezclaran. También quiso modificar el artículo 3 para eliminar el modelo socialista que se impuso. Voy a hacer una pausa tantito. ¿Tú qué opinas acerca de que hayan estado separados los niños de las niñas? ¿Tú crees que funcionaría en esta época? Fíjate que en esta época vivimos en una época en donde todos los países están adoptando el modelo globalista, en donde se tiene que incluir y se tiene que hacer una igualdad de género. Entonces creo que esas ideas en la actualidad serían refutadas por la mayoría de la sociedad. E incluso creo que nosotros como mexicanos hemos avanzado y ya no tenemos esa perspectiva que antes teníamos, en donde el hombre mandaba en la casa, sino que ahora tenemos que llevar como una equidad en donde tanto lo que dice la mujer vale mucho como lo que dice el hombre. Bueno, pero tristemente a la actualidad creo que ha empeorado ese tema. Hace unos años como que todavía se tenía valorado el tema de las mujeres, el valor, su opinión, su trabajo, su esfuerzo, pero creo que ahora ha sido muy, marginado su papel. Pues no sé, mira, yo creo que depende de la perspectiva en la que lo veas, porque también hay mujeres que están luchando por representarse, o sea, por representarnos como género, o sea, mujeres que están levantando, pues sí, a las mujeres en la educación, ¿no? Mujeres sí, perdón por la interrupción, pero una de esas mujeres que ha brillado en esta década es Angela Merkel, que viene siendo la primer ministro de Alemania, en donde ella ha impulsado la economía, ha impulsado que las mujeres tengan más participación en el Congreso, y también creo que esto va a molestar a muchos, pero la hija de Donald Trump, que se llama Ivanka, también, o sea, ella ha desarrollado un proyecto en donde ahorita el 75% de los trabajos que se están implementando en Estados Unidos están siendo ocupados por mujeres. Claro, pero bueno, también estamos hablando de un país más desarrollado. También, como nos menciona Charo, en México existen comunidades en donde lamentablemente se sigue marginando a la mujer, ¿no es así? Claro. Sí, nos queda mucho, todavía nos queda mucho. O sea, creo también yo que estamos quedándonos un poquito atrás en forma al darle a la mujer ese rol que ella merece. Claro, pues si alguien, pues como los ciudadanos, refiriéndome a hombres, no nos dan el valor, pues como dice Belén, o sea, hay muchas mujeres que han representado y ha hablado por muchos de nosotros que no hemos sido valientes como para alzar la voz. Pero creo que por eso estamos aquí, hablando de México y sobre todo como mujeres, nosotras preparadas, poder compartir a nuestro público pues sobre nuestros saberes y conocimientos que podemos aportar. Sí, exactamente. Bueno, es muy importante esos temas. Otro tema importante, otro suceso muy importante es el plan de los 11 años. Este sucedió en 1959. Pues mira, fue propuesto por Jaime Torres Bodet, el cual tenía el propósito de atender rezagos educativos, ya que antes estaba la educación mal, ¿verdad? Bueno, sobre todo en la educación primaria, que era lo más importante o su prioridad. Y pues, con este plan se pretendía crear 4,000 plazas en aquel entonces y sobre todo contar con buenas infraestructuras en todo el país. Oye, y pues, ¿de cuánta cantidad fue ese plan? Uy, te diré, son de 5,000 millones de pesos aproximadamente. Y todavía de esa época cuando el peso valía más. Exactamente. Bueno, con esto se crearon institutos de capacitaciones en todo el país para formar maestros independientes en las escuelas rurales. Yo creo que es algo que también nos hace falta en esta época, ¿no?
que hay algunos institutos especializados en reforzar los conocimientos, en evaluar a los profesores, y no por criticarlos, en de que si estás bien te califico bien, o si estás mal te califico mal y te sales de la plaza, sino más bien por apoyarlos, ¿no? Reforzar el conocimiento, apoyar a los docentes. Sí, claro, tiene mucha razón. Ahorita en la actualidad los docentes son muy pocos apoyados, pero en mi opinión son de los que más se les debe de apoyar, tanto económicamente, en todos los sentidos. Como también saber, y perdón que te interrumpa, pero hace unos días, unas semanas, yo encontré unas noticias que pues a cualquier persona docente que quiera pues obviamente estar frente a un aula de alumnos, es necesario tener una pues preparación, un posgrado de pedagogía, y pues creo que eso es un tema también muy importante, ya que pues no es lo mismo de educación que la pedagogía. Sí, exactamente, pero pues bueno, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Y pues aportar, compañero, es lo que podemos hacer, aportar todos nosotros, contribuyendo día con día. Yo sé que ustedes son, aparte de sus libros, aparte de sus investigaciones, algunos de ustedes son profesores, entonces pues tenemos que luchar juntos. Pues sí, eso sí. Y al final, pues, regresando al tema, Torres Bodet solicitó al presidente que estaba en aquel entonces, López Mateos, pues que se lleve a cabo, que al final y al cabo pues, se hizo posible esto, ¿verdad? Bueno, pues el tiempo se nos está terminando, compañeros. Fue un placer para mí estar con todos ustedes. Es un tema bastante interesante y me encantaría volver a retomarlo. ¿Les parece si agendamos después y continuamos con esta charla? En verdad fue un placer y es bien interesante. Creo que estamos tocando temas muy importantes, pero pues nos tenemos que despedir. Claro, pero pues antes que nada, pues un aplauso para Belén, nuestra presentadora, por abrir sus puertas y aquí invitarnos. Fue un honor para mí recibirlos, en verdad. Les agradezco por abrir un espacio en sus agendas y acompañarnos en esta hora. Sí, te quiero agradecer mucho, Belén. Gracias por tu invitación. Espero y podamos agendar esta reunión para seguir aportando y para que nuestro pueblo siga adquiriendo ese conocimiento y no se quede tan estancado. Así es, y pues creo que nos sirvió mucho de realimentación todo esto que estuvimos escuchando con los compañeros. Te quiero agradecer, Belén, por la invitación y espero pronto podamos estar aquí de nuevo aportando nuevos Claro que sucesos. sí, claro que sí, Sonia. Las puertas en este programa están abiertas para ustedes cuando gusten. Pues bueno, igual de antemano, muchas gracias, Belén. Yo creo que el tema de la educación es un tema extremadamente amplio, que son temas de nunca acabar, pero son temas que son bastante importantes, que todos deberán tener en cuenta y pues sobre todo llevarlos a cabo, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, nos despedimos de todos ustedes que nos están escuchando y esperamos que sigan, que les sigan interesando nuestros temas. Recuerden que tenemos podcast cada semana y los esperamos. Hasta luego.